en este pequeño espacio, pues en realidad hay una síntesis de lo que fue el legado y presencia de Néstor Basterrechea cuando llega a Hondarribia en 1970 y hasta que fallece en 2014. Claro, él viene de Irún, de convivir casa-taller con Jorge Oteiza, que estuvieron en la avenida Iparralde desde 1958, que habían venido de Madrid los dos, tras una estancia en América. Bien, cuando Néstor ya pasa a residir y a trabajar en Hondarribia, ya digamos se había desplegado una ingente cantidad de trabajo, es decir, que Néstor ya venía con una proyección y un trabajo, y cuando llega a Hondarribia hace una inflexión nueva. Llega en el 70 y empieza ya, tras las lecturas de Aita Barandiarán sobre etnografía, antropología vasca, y las conversaciones que había mantenido en todo el interés de Oteiza por el legado antiguo prehistórico vasco, eso va fermentando un interés nuevo, una inquietud nueva en Néstor Basterrechea, que hace que se interese por esas lecturas y quiere plasmar ese imaginario, esas cosmogonías vascas, esas deidades imaginarias que no encontraron todavía una representación visual. Él empieza a trabajar, a diseñar, y es cuando ya proyecta, entre el 71, 75, 77, la serie cosmogónica vasca, y a la vez empieza paralelamente, en principios de los 70, a trabajar sobre las estelas discoideas, que lo que hace también es renovar ese legado cultural, patrimonial, vasco, religioso, en formas más modernas, formas abstractas, con relieves un poco geométricos, y hay una innovación muy grande. Orduan guretzako, oso polita da, oso polita izan da hau prestatzea, batez ere, ni ibili naiz pixkat investigazio lanean, artxiboetan arakatzen, Arti Museoa, Fundazio Oteiza, gure familiaren artxiboan eta baita Hondarribiko artxiboan ere, eta horratere dira gauza asko. Horien artean, nik goroipatuko nituzke edo azpimarratuko nituzke 3 inedituak direnak, ez dira inun atera, dira alde batetik 1960ko jaietako programa, berak ilustrazioak egin zituen, beste alde batetik hemen atzean dakagun seria jatetxerako proiektu arkitektonikoa, eta bestetik Bila Bastirur 75. urtean proiektatu zuen pixkat etxe familiarra, azkenean ezen gauzatu, Idurmendi eta Baserrira jun zen bizitzera, jun ziren, baina hor daude proiektuak eta hauek 3 inedituak dira.